Antes de comenzar la historia, deja un comentario y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Y al final, no olvides calificar esta historia del 0 al 10. Disfrútala. Durante 20 años, Leonardo Reed no había sonreído ni una sola vez, ni en reuniones millonarias, ni en celebraciones históricas, ni siquiera cuando su empresa apareció en la portada de todas las revistas financieras del mundo. Para sus empleados, Leonardo no era solo el CEO, era una leyenda fría, un hombre impecable, distante, silencioso, alguien que imponía respeto con solo entrar a una habitación. Decían que su rostro jamás cambiaba, que sus emociones estaban enterradas bajo capas de disciplina, poder y secretos, y nadie se atrevía a preguntarse por qué, hasta que llegó Clara. Clara Bennett tenía 25 años, una sonrisa fácil y un talento extraño para meterse en problemas sin querer. Era su primera semana como secretaria en la empresa. Un blazer, una talla más grande, zapatos que hacían ruido en cada paso y una energía que no encajaba del todo en aquel edificio de cristal y silencio. Esa noche, el horario laboral ya había terminado. Las luces se apagaban una por una, los pasillos estaban vacíos, al menos eso creía Clara. Mientras ordenaba papeles en su escritorio, comenzó a tararear una canción. Al principio, muy bajito, luego con más confianza. Usó la engrapadora como micrófono, la silla giratoria como escenario, y dejó que el cansancio se mezclara con la alegría. Cantaba, bailaba, reía sola. No sabía que alguien más había regresado al edificio. Leonardo Reed había vuelto por un documento olvidado. Al abrir la puerta de la oficina se detuvo. Frente a él, la nueva secretaria cantaba con el corazón, haciendo un espectáculo tan ridículo como sincero. Leonardo cruzó los brazos sin decir una palabra. Observó. Y por primera vez en 20 años, algo dentro de él se movió, muy lentamente. Casi imperceptible, la rigidez de su rostro se quebró, la comisura de su boca se elevó. Era una sonrisa, pequeña, real, histórica. En ese instante, Clara giró dramáticamente y lo vio. El grito se escuchó en todo el piso. Papeles volaron, la silla se deslizó. Clara tropezó, cayó de rodillas y su bolso se abrió, desparramando todo por el suelo. Silencio. Leonardo aclaró la garganta. Solo volví por un documento, dijo con voz firme. Clara, roja de vergüenza, recogía sus cosas sin mirarlo. Puedo explicarlo, murmuró. La canción tiene un mensaje profundo, muy profundo. Leonardo la observó un segundo, más de lo necesario. ¿Siempre cantas cuando crees que nadie te escucha?, preguntó. Ella levantó la vista. Solo cuando estoy feliz, cansada o a punto de desmayarme por falta de azúcar. Leonardo tomó el folder. Buenas noches, señorita Bennett. Se dio la vuelta y salió. Clara quedó inmóvil, con el corazón acelerado. Esperen, susurró. ¿Eso fue una sonrisa? Corrió a la ventana. El ascensor se cerraba, y allí, reflejado en el espejo, Leonardo Reed volvió a sonreír. Esta vez, un poco más. Y sin saberlo, ambos acababan de iniciar algo que cambiaría sus vidas para siempre. La mañana siguiente, Clara llegó al edificio con una sensación extraña en el pecho. No sabía si había soñado lo ocurrido o si realmente había hecho cantar a un hombre del que decían no tenía alma. El ascensor subía lentamente. Cada piso aumentaba su nerviosismo. Tranquila, se dijo. Solo hiciste el ridículo frente al CEO más temido del país. Nada grave. Cuando las puertas se abrieron, el ambiente era distinto. Los empleados susurraban. Las miradas se cruzaban. Algo se estaba moviendo. Clara caminó hacia su escritorio, intentando pasar desapercibida. ¿Eres tú?, susurró alguien. Era Jessica, de contabilidad. Tenía los ojos abiertos como platos. ¿Qué hice ahora?, preguntó Clara. ¿Es verdad que el señor Reed sonrió anoche? Clara se quedó paralizada. ¿Cómo sabes eso? Jessica se inclinó aún más.
El guardia del estacionamiento lo vio, y el de seguridad del ascensor casi se desmaya. Clara tragó saliva. No fue mi culpa, dijo. Creo. En ese momento, una voz firme resonó desde el pasillo principal. Señorita Bennet, el mundo se detuvo. Leonardo Reed estaba allí, impecable, serio, como siempre. Acompáñeme, por favor. Las conversaciones murieron al instante. Clara sintió que las piernas le temblaban, pero lo siguió. Entraron a su oficina. La puerta se cerró. Silencio. Leonardo dejó unos documentos sobre el escritorio. Quiero que a partir de hoy organice mi agenda personal. Clara parpadeó. ¿Perdón? Necesito a alguien eficiente, continuó. Y discreto. Ella sí asintió rápidamente. Claro, señor. Muy discreta. Soy prácticamente invisible. Leonardo levantó la mirada. Por un segundo, sus ojos parecieron suavizarse. Eso ya lo veremos. Clara no entendía nada. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Mientras salía de la oficina, no lo vio, pero Leonardo se quedó mirando la puerta mucho después de que se cerrara, porque algo en esa joven le resultaba peligrosamente familiar. Esa tarde, Clara organizaba archivos antiguos, documentos polvorientos, fechas lejanas, hasta que uno llamó su atención. Un recorte de periódico. Tragedia sacude a la familia Reed. Clara leyó. Un accidente, una pérdida, una noche que cambió todo. 20 años, susurró. Entonces lo entendió. La sonrisa no se había ido por ambición, ni por poder. Había desaparecido por dolor. En ese instante la voz de Leonardo resonó detrás de ella. Eso no debería estar ahí. Clara se giró, sobresaltada. Lo siento, dijo rápido. No estaba husmeando. Leonardo tomó el recorte. Sus manos temblaron levemente. Mi esposa amaba cantar, dijo, casi en un susurro. Como tú. Clara sintió que el corazón se le encogía. Nunca volví a sonreír después de perderla. Silencio. Hasta anoche, añadió. Clara levantó la vista. No fue la canción, continuó Leonardo. Fue la forma en que cantabas. Como si el mundo aún pudiera ser bueno. Por primera vez, Clara no hizo un chiste. A veces cantar es la única forma de no romperse, dijo. Leonardo la miró, algo profundo, algo antiguo, y sin darse cuenta, ambos cruzaron una línea invisible, porque cuando el dolor despierta, nunca lo hace solo, y aquella sonrisa había llamado la atención de alguien más. Muy pronto, el pasado volvería para cobrar su precio. Los días siguientes pasaron con una calma engañosa. Clara se adaptó rápido a su nuevo rol. Organizaba agendas, filtraba llamadas y aprendía a leer el ambiente de la oficina con una intuición sorprendente. Leonardo, por su parte, seguía siendo el mismo ante los demás. Frío, preciso, implacable, pero no con ella. A veces, al terminar una reunión tensa, se quedaba en silencio unos segundos más de lo normal, como si esperara algo, como si recordara. Una tarde, mientras revisaban documentos, Clara tarareó sin darse cuenta. Muy bajito, casi un suspiro. Leonardo levantó la vista. ¿Qué canción es esa?, preguntó. Clara se detuvo de golpe. Lo siento, no me di cuenta. No te disculpes, respondió. Mi esposa solía cantar esa melodía cuando estaba nerviosa. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Le molestó?, preguntó con cuidado. Leonardo negó lentamente. Al contrario, me recordó que aún estoy aquí. Por primera vez, Clara vio algo distinto en él. No poder, no control, soledad. Esa noche, al salir del edificio, Clara sintió que alguien la observaba. Miró ambos lados. Nada. Paranoia, murmuró. Pero no lo era. Desde un automóvil oscuro, un hombre observaba el edificio Reed Corp. Tenía un expediente abierto en sus manos. Una foto reciente de Clara Bennet. Así que tú eres la variable, dijo en voz baja. Al día siguiente, Leonardo recibió una llamada inesperada.
Hace tiempo que no hablábamos, dijo la voz al otro lado. Pensé que ya no te interesaba el pasado. Leonardo se quedó inmóvil. No me llames, respondió. Sabes lo que pasa cuando lo haces. La voz rió suavemente. Lo sé, por eso llamo. Leonardo colgó. Sus manos temblaban. Clara lo notó de inmediato. ¿Está bien?, preguntó. Leonardo respiró hondo. Quiero que hoy te vayas temprano, dijo, y que no le cuentes a nadie dónde vives. Clara lo miró confundida. ¿Qué pasa?, Leonardo dudó. Hay personas que no quieren verme sonreír otra vez. Esa noche, al llegar a su apartamento, Clara encontró algo extraño. La puerta estaba cerrada, pero la luz del interior encendida. Su corazón empezó a latir con fuerza. Entró lentamente. Sobre la mesa había una sola cosa, una nota. Decía solo 4 palabras. Deja de cantar, es peligroso. Clara sintió cómo el miedo le recorría el cuerpo, y al mismo tiempo, algo más, determinación. Porque sin saberlo, su voz no solo había despertado una sonrisa, había despertado a un enemigo que prefería a Leonardo Reed roto y en silencio. Y esto apenas comenzaba. Clara no durmió esa noche. La nota seguía sobre la mesa, como si respirara. Deja de cantar, es peligroso. Releyó las palabras una y otra vez, buscando una broma, un error, algo que le quitara peso a la amenaza. Pero no había nada. A la mañana siguiente, llegó al trabajo más temprano que nunca. Ojeras, café en la mano. La sonrisa forzada, Leonardo la vio en cuanto salió del ascensor. No debiste venir, dijo en voz baja. Clara cerró la puerta de su oficina. Alguien entró a mi apartamento anoche. Leonardo se quedó inmóvil. ¿Qué dejaron? Clara sacó la nota del bolso y la puso sobre el escritorio. Leonardo la leyó. Su expresión cambió. No era miedo, era reconocimiento. Esto no es una advertencia al azar, no, dijo. Es una firma. Clara frunció el ceño. ¿De quién? Leonardo caminó hacia la ventana. De alguien que perdió mucho. Y decidió que yo debía perderlo todo también. Clara sintió un escalofrío. ¿Tiene que ver con su esposa? Leonardo tardó en responder. Ella murió en un accidente, dijo finalmente. O eso fue lo que dijeron. Clara lo miró con atención. ¿Y usted no lo creyó? Leonardo apretó los puños. Nunca. El silencio se volvió espeso. Ese hombre, continuó, era mi socio, mi amigo, el padrino de boda. Clara entendió. Y piensa que usted es el culpable. Leonardo asintió. ¿Y tú? Añadió. Eres el error que no esperaba. Clara respiró hondo. Entonces no voy a cantar más, dijo. Si eso lo protege. Leonardo se giró bruscamente. No, respondió. Eso es lo que quiere. Clara lo miró sorprendida. Entonces, ¿qué hago? Leonardo sostuvo su mirada. Canta más. Esa tarde, Leonardo convocó una reunión improvisada. Directivos, abogados, seguridad. Clara observaba desde su escritorio. Quiero que refuercen los accesos, ordenó, y revisen todos los archivos de hace 20 años. Uno de los abogados dudó. Eso podría remover asuntos delicados. Leonardo lo miró fijamente. Eso es exactamente lo que quiero. Mientras tanto, en un lugar lejano, un hombre observaba una pantalla. En ella, un video antiguo, una mujer cantando. Sonrió con amargura. Siempre fue su debilidad, susurró. La música. Esa noche, Leonardo le pidió a Clara que se quedara. Hay algo que debes ver, dijo. Abrió una caja fuerte oculta tras un cuadro. Dentro había cartas, decenas, todas escritas con la misma letra. Ella me escribía canciones, explicó. Nunca las publiqué, nunca las escuché después de su muerte. Clara tomó una al azar, leyó. Su voz tembló. Es hermosa. Leonardo bajó la mirada. Nunca pude escucharla sin romperme. Clara respiró hondo. Tal vez no son para romperse, Vin dijo. Tal vez son para sanar. Leonardo la miró. Por primera vez, no como jefe,
no como millonario, sino como un hombre cansado que había cargado 20 años de silencio. En ese instante, las luces parpadearon. Un segundo, suficiente. La alarma del edificio sonó. Acceso no autorizado, anunció una voz mecánica. Leonardo reaccionó de inmediato. Quédate aquí, ordenó, pero Clara ya sentía algo. Aquella amenaza ya no era solo palabras. El pasado acababa de entrar al edificio, y esta vez no venía solo por Leonardo. La alarma se apagó tan rápido como había comenzado, pero el silencio que dejó fue mucho peor. Leonardo salió de la oficina con paso firme. Clara se quedó quieta unos segundos, obedeciendo hasta que escuchó algo, un sonido bajo, casi imperceptible, un tarareo, venía del pasillo. Clara sintió que la piel se le erizaba. No era su voz, era masculina, y conocía la melodía. La misma canción que ella había cantado la primera noche. Leonardo se detuvo en seco. ¿Lo escuchaste?, preguntó sin mirarla. Clara sintió. Él está aquí, susurró. Avanzaron lentamente. Las luces de emergencia iluminaban el pasillo con un tono rojo inquietante. Al fondo, una silueta apareció. Un hombre alto, elegante, con una calma que no encajaba con la situación. Siempre supe que volverías a cantar, dijo. No pude resistirme. Leonardo apretó los puños. Aléjate de ella. El hombre sonrió. ¿Ves? Eso es lo que ella provoca. Te devuelve lo que perdiste. Clara dio un paso al frente. ¿Quién es usted?, preguntó. El hombre la miró con atención. Alguien que también amaba a una voz, respondió, y que la perdió para siempre. Leonardo habló con rabia contenida. No fue mi culpa. No, respondió el hombre. Pero sobreviviste. Y eso fue imperdonable. El silencio se tensó como un hilo a punto de romperse. Vete ahora, ordenó Leonardo, antes de que sea demasiado tarde. El hombre negó lentamente. Ya es tarde. Ella canta y tú vuelves a vivir. Eso no estaba en el trato. Clara sintió algo claro por primera vez. Usted no quiere justicia, dijo. Quiere que él vuelva a sufrir. El hombre la observó, sorprendido. Eres más lista de lo que pareces. En ese instante se escucharon pasos apresurados. Seguridad. El hombre retrocedió. Esto no termina aquí, dijo. Mientras ella tenga voz, tú nunca estarás a salvo. Desapareció por una puerta lateral antes de que pudieran detenerlo. El pasillo quedó vacío. Clara temblaba. Leonardo se acercó. Lo siento, dijo. No debí traerte a mi mundo. Clara levantó la mirada. Ya estoy en él, respondió. Y no voy a callarme. Leonardo la miró con una mezcla de miedo y admiración. Si sigues cantando, dijo, te pondrás en peligro. Clara respiró hondo. Si dejo de hacerlo, respondió, él gana. Leonardo no respondió. Esa noche, por primera vez en 20 años, no se fue solo a casa, porque entendió algo fundamental. La voz de Clara no era una debilidad, era una amenaza para alguien que vivía del silencio y del dolor. Y la guerra ya no era solo por el pasado, era por el futuro. Leonardo no habló durante varios minutos. Se quedó junto a la ventana de su oficina, los brazos cruzados, observando la ciudad iluminada. Cada luz parecía un pequeño reflejo de su pasado, de decisiones que había tomado y de secretos que todavía guardaba. Él no va a detenerse, dijo al fin, con la voz cargada de tensión, y ahora sabe que tú eres el punto débil. Clara se cruzó de brazos, intentando aparentar seguridad. No soy débil, respondió. Solo soy visible. Leonardo giró lentamente, sus ojos fijos en ella. Eso es lo que más peligro tiene, murmuró. No puedes esconderte, no puedes desaparecer. Lo que hagas, lo verá. El silencio se extendió. El tipo de silencio que duele en los hombros, que hace que la respiración parezca demasiado ruidosa. Clara tragó saliva, pero su determinación no flaqueó. Esa misma noche, después de revisar cada archivo confidencial, Leonardo tomó una decisión
que llevaba años evitando. Se acercó a Clara con una mezcla de urgencia y esperanza en la mirada. «Vamos a hacer algo público», dijo. «Algo que no pueda controlar desde las sombras». Clara frunció el ceño, confundida. «¿Qué cosa?» «Un evento», continuó él, cada palabra medida, cargada de riesgo. «Un homenaje a mi esposa, con música». Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Quiere que cante?», preguntó con cautela, como si temiera la respuesta. «Quiero que cantes», asintió Leonardo, «y que todos te escuchen». Su mente comenzó a girar. Un evento público significaba exposición total, cámaras, prensa, testigos. Su voz sería una luz directa para alguien que deseaba la oscuridad. «¿Y si él viene?», susurró. «Si aparece ese hombre, ¿qué hacemos?». Leonardo respiró hondo, la tensión en sus hombros visible. «Ese es el punto», dijo. «Si tenemos miedo, él gana. Si lo enfrentamos, tenemos una oportunidad de terminar esto». Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de preparativos. Clara practicaba cada nota, cada respiración, mientras Leonardo organizaba la seguridad, revisaba cada entrada, cada cámara. La oficina parecía viva con susurros y pasos apresurados, como si todos intuyeran que algo grande estaba por suceder. En algún lugar de la ciudad, un hombre observaba las noticias y los rumores del evento. Su teléfono vibró con cada nueva filtración. Sus dedos apretaron con fuerza el cristal frío del aparato. «No», susurró. «No otra vez». Y mientras Clara se preparaba, la duda se colaba en su pecho. «Si canto, ¿salgo viva de esto? Si no canto, ¿pierdo algo que no puedo recuperar?». Leonardo la miró desde el otro lado del salón de ensayo. Sus ojos, por un momento, no mostraban control ni poder. Mostraban miedo y esperanza. «Confío en ti», dijo. «Más de lo que confío en mí mismo». Clara respiró profundo. Las luces parpadeaban. La ciudad respiraba con ellos. Y en ese instante supieron algo. Lo que estaba a punto de suceder no solo cambiaría sus vidas, sino que podría destruir todo si fallaban. El teatro estaba lleno. Cada asiento ocupado. La luz cálida de los focos se mezclaba con la tensión en el aire. Se podían escuchar susurros entre los empresarios, la prensa y los asistentes. Nadie sabía exactamente qué esperar. Clara estaba tras bambalinas, respirando hondo. Sentía el corazón golpeándole el pecho con fuerza. Cada pulso era un recordatorio de que esta no era una simple presentación. Era un enfrentamiento silencioso con alguien que deseaba verlos caer. «Si quieres detener esto», dijo Leonardo, acercándose con cautela, «lo entenderé». Clara negó con la cabeza, firme. «He cantado con miedo toda mi vida», susurró, sus ojos brillando de determinación. «Hoy no. Hoy canto para mí». Y para él. El murmullo del público parecía intensificarse. Cada aplauso, cada respiración colectiva era como un tambor que marcaba el tiempo de algo más grande. Las luces se atenuaron lentamente y el silencio cayó como un manto pesado sobre el teatro. Leonardo subió al escenario primero. El público guardó silencio. Cada palabra que pronunciaba parecía pesar toneladas. «Durante 20 años», dijo, su voz firme, pero con un hilo de vulnerabilidad, «el silencio fue mi castigo y también mi refugio». El público escuchaba inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Cada espectador podía sentir la tensión que llenaba el aire, la historia invisible que se estaba desplegando ante sus ojos. «Hoy quiero romperlo», continuó Leonardo, girando la mirada hacia Clara, con la voz que me recordó que seguir vivo no es una traición. Clara salió al escenario lentamente. Cada paso resonaba en el piso de madera. Podía sentir las miradas clavadas en ella, algunas curiosas, otras escépticas y algunas cargadas de juicio. Respiró hondo, sintió el peso de cada mirada y de cada palabra no dicha. Recordó la nota que había encontrado, las amenazas,
los ojos que la habían seguido cada noche. Pero ahora, frente a todos, sabía que no podía retroceder. Comenzó a cantar, no fuerte, no perfecto, pero verdadero. Cada palabra llevaba la memoria de la música de la esposa de Leonardo, de sus pérdidas, de su dolor y también de su esperanza. El público se quedó en minutos. Silencio absoluto, absorbido por la sinceridad de cada nota. Algunos parpadeaban lentamente, incapaces de moverse. Otros sentían lágrimas acumulándose en sus ojos. La música había creado un puente invisible que unía sus corazones con los de Clara y Leonardo. Entre la multitud, un hombre se levantó lentamente. Sus ojos ardían con furia y desesperación. «Detente», susurró para sí mismo. Pero era demasiado tarde. La voz de Clara continuaba, fuerte y clara, atravesando cada rincón del teatro. Cada nota era un desafío silencioso, un mensaje para alguien que pensaba que podía controlar todo desde la sombra. Leonardo observaba desde el escenario, su rostro mostrando algo que hacía 20 años no se había visto. Emoción genuina, miedo mezclado con orgullo y una esperanza que no podía ocultar. Su corazón latía al ritmo de cada nota. Podía sentir cómo la música debilitaba la oscuridad que lo había perseguido durante tanto tiempo. Y entonces algo cambió. El hombre en la multitud, aquel que había acechado desde la sombra, frunció el ceño. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de rabia contenida. Sabía que la voz de Clara estaba destruyendo su plan. Cada nota era un recordatorio de lo que había perdido y de que nunca podría detenerlos. El escenario parecía un mundo aparte. Clara y Leonardo, unidos por el silencio, la pérdida y la música, eran un faro de luz en medio de la tensión palpable. Cada respiración de Clara era calculada. Cada pausa dramática reforzaba la historia que estaba contando sin palabras. No tenemos miedo, no nos romperás. El público permanecía absorto. Algunos lloraban, otros apenas podían respirar. Y en la penumbra, el enemigo comprendió que esta no era una presentación cualquiera, era una declaración de guerra. Clara terminó la última nota y el teatro quedó sumido en un silencio absoluto. Un segundo, dos, luego un aplauso tímido que lentamente creció hasta llenar cada rincón, convirtiéndose en un rugido que parecía sacudir las paredes. Leonardo tenía los ojos llenos de lágrimas. Su boca, por primera vez en décadas, sonreía con la verdad de la emoción, no solo con la cortesía. Entonces, un grito cortó la ovación. ¡Mentiroso! El hombre apareció entre la multitud con la mirada desquiciada. «Tú la mataste», gritó, señalando a Leonardo. «Y ahora la usas». El teatro contuvo la respiración. Todos los asistentes miraban entre el miedo y la incredulidad. La seguridad se movió instintivamente, pero Leonardo levantó la mano. «No», dijo con firmeza, «déjenlo hablar». El hombre, temblando, confesó frente a todos: «Ella iba a denunciarte. Yo intenté salvarla». Cada palabra resonaba, cada confesión aumentaba la tensión, mientras Clara permanecía firme, respirando lento, dejando que la música aún resonara en su corazón. Y en ese instante todo cambió. El enemigo había cometido el error más grande. Había expuesto su verdad. Había subestimado la fuerza de la música y la determinación de Clara. El público permaneció paralizado mientras Leonardo y Clara compartían una mirada. Una mezcla de alivio, miedo y la certeza de que la batalla apenas comenzaba, pero que habían ganado la primera ronda. El silencio después de la canción duró apenas un segundo, pero para Clara y Leonardo fue una eternidad. El teatro estaba lleno, pero nadie respiraba. Cada mirada estaba fija, cada mente procesando lo que acababa de ocurrir. Y entonces un grito que rasgó el aire. «Mentiroso». El hombre que había estado en las sombras apareció entre la multitud, con los ojos desorbitados y la rabia marcada en cada línea de su rostro. «Tú la mataste», gritó,
señalando a Leonardo con un dedo tembloroso. Y ahora la usas. El teatro contuvo la respiración. El murmullo de la audiencia se mezclaba con la tensión, creando un ambiente casi irrespirable. La seguridad avanzó con cautela, pero Leonardo levantó una mano firme. «No», dijo con voz clara. «Déjenlo hablar». Clara permaneció inmóvil, su corazón latiendo a 1000 por hora. Cada palabra del hombre era una amenaza directa, un recordatorio de que el pasado no había terminado. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban fijos en Leonardo. Sabía que si reaccionaban con miedo, todo el esfuerzo, toda la preparación se habría desperdiciado. El hombre rió, pero no era una risa alegre, era amarga, rota, llena de años de resentimiento y obsesión. «Ella iba a denunciarte», dijo con voz quebrada. «Yo intenté salvarla». Leonardo dio un paso adelante, controlando cada músculo de su cuerpo, cada palabra que iba a pronunciar. «Tú falsificaste pruebas», dijo con calma, pero con una fuerza que retumbaba en la sala. «La empujaste a huir y murió escapando de ti». El público estaba paralizado. Algunos cubrían sus bocas, otros no podían apartar la vista. Todos habían sentido la intensidad de cada palabra, la historia que se desarrollaba ante sus ojos sin guión escrito. Clara dio un paso al frente, respirando profundamente. Su voz resonó clara y fuerte. «La música no la mató», dijo. «La obsesión sí». El hombre retrocedió, sorprendido. «¡Cállate!», gritó, su rabia incontrolable. «Tu voz lo arruinó todo». Pero había cometido un error fatal. Cada palabra que decía solo confirmaba su culpa. Cada gesto, cada emoción desenfrenada era evidencia de su obsesión, de su manipulación. La seguridad dio un paso más cerca, lista para actuar si era necesario. El público estaba en silencio absoluto, absorbido por la tensión y la verdad que se desplegaba ante ellos. Clara respiró profundo. Sintió cómo cada nota que había cantado, cada segundo de miedo y determinación había construido este momento. El enemigo no podía controlar la música, no podía controlar la verdad. El hombre, atrapado por sus propias palabras, finalmente cayó en cuenta de que había perdido. Su voz se quebró, sus manos cayeron a los lados. El teatro parecía contener la respiración, esperando la resolución. En ese instante, Leonardo se acercó a Clara, sosteniendo su mirada con orgullo silencioso. «Nunca dejaste que el miedo te venciera», susurró. «Y ahora el mundo sabe la verdad». El enemigo no tuvo más remedio que confesar. Frente a todos, expuso su culpa, su manipulación, su obsesión. El público escuchaba, paralizado, mientras cada palabra desarmaba la sombra que había perseguido a Leonardo durante 20 años. El teatro se llenó lentamente de murmullos, luego aplausos tímidos que crecieron en intensidad. La tensión se transformó en alivio. El pasado había sido confrontado, la verdad había salido a la luz, y la música había ganado. Clara y Leonardo compartieron una mirada cargada de emoción, miedo y un entendimiento silencioso. Habían sobrevivido al primer asalto de la oscuridad, pero sabían que la historia no había terminado. El enemigo estaba expuesto, pero su deseo de venganza aún latía, oculto, esperando otro momento. Aún así, por primera vez en años, Leonardo sonrió sin miedo y Clara comprendió algo fundamental. Su voz no solo era un instrumento, era una espada y un escudo, y juntos podían enfrentar cualquier sombra del pasado. La policía llegó al teatro unos minutos después, pero la tensión aún estaba en el aire. Los oficiales se movían con cuidado entre los asistentes, registrando cada gesto, cada reacción, mientras el hombre que había gritado era finalmente esposado. Sus ojos ya no tenían furia, solo derrota y confusión. Las cámaras no dejaron de grabar. Cada momento era capturado, cada palabra, cada gesto de Clara y Leonardo. Los medios estaban listos para transmitir al mundo lo que había ocurrido, y la historia comenzaba a expandirse más rápido de lo que ellos podían controlar.
El público permaneció en silencio unos segundos más, absorbiendo la intensidad de lo que había presenciado. Algunos lloraban, otros aplaudían tímidamente, pero todos comprendían que habían sido testigos de algo extraordinario. Una verdad confrontada, un pasado expuesto y una música que había cambiado todo. Al día siguiente, la noticia se propagó como un incendio. Titulares en portales digitales, periódicos, redes sociales: Leonardo Reed expuesto, víctima de la obsesión de su socio. La voz de Clara Bennett rompe décadas de silencio. El pasado de Reed Corp finalmente a la luz. El nombre de Leonardo quedó limpio, su reputación intacta, y la sombra de 20 años de secretos comenzó a disiparse. Clara desapareció durante unos días. Necesitaba silencio, reflexión y, sobre todo, no miedo. El peso de haber estado al centro de esa tormenta era enorme y necesitaba procesarlo a su manera. Leonardo, mientras tanto, no podía dejar de pensar en ella, en cómo su voz no solo había salvado su reputación, sino que también había tocado algo que él creía perdido para siempre: su capacidad de sentir sin miedo. Finalmente, Clara volvió al teatro, pero esta vez vacío. No había luces brillantes, ni público expectante, ni cámaras. Solo el eco de la última canción, el recuerdo de los aplausos y Leonardo esperándola. «No tienes que volver», dijo Leonardo, con una mezcla de alivio y admiración. «Ya hiciste más de lo que nadie pudo». Clara sonrió débilmente, pero con convicción. «No canto para salvar millonarios», respondió. «Canto para no perderme a mí misma». Leonardo asintió, comprendiendo cada palabra. «Entonces quédate», dijo pausando, «pero no como secretaria». «¿Cómo qué?», preguntó Clara, sorprendida pero curiosa. Leonardo sonrió, una sonrisa cálida, genuina, que nunca antes había mostrado tan libremente. «Como la voz», dijo, «que cambió esta empresa». Y en ese instante ambos comprendieron algo. La batalla te había terminado, al menos por ahora. El pasado había sido enfrentado, la verdad había sido revelada y la música había ganado. Clara respiró profundo, dejando que cada nota que había cantado, cada lágrima derramada, cada miedo enfrentado, se asentara en su corazón. Leonardo la observó, silencioso, consciente de que algo había cambiado para siempre. La ciudad afuera continuaba su ritmo frenético, indiferente a la intensidad de lo que había ocurrido en aquel teatro. Pero dentro de ese espacio, dos personas habían cambiado el curso de sus vidas y habían demostrado que la valentía y la música podían vencer incluso a la obsesión más oscura. Clara levantó la vista, mirando a Leonardo a los ojos. «Hicimos lo correcto», dijo suavemente. «Sí», respondió él. «Y aún queda camino por recorrer, pero ahora no tengo miedo». Un silencio lleno de entendimiento los envolvió, y por primera vez en años, ambos pudieron respirar tranquilos, sabiendo que su fuerza no estaba en la distancia ni en el poder, sino en algo mucho más profundo, en la verdad, en la música y en la valentía de enfrentar la oscuridad juntos. Meses después, Reed Corp ya no era la misma. Los pasillos que antes estaban llenos de silencio y formalidad extrema, ahora tenían risas suaves, conversaciones sinceras y un aire más humano. Los empleados caminaban con seguridad, pero también con libertad. Habían aprendido, poco a poco, que detrás del poder también podía haber humanidad. Clara había encontrado su lugar. Cantaba en eventos benéficos, en hospitales, en lugares donde el silencio dolía y las personas necesitaban esperanza. Cada canción era un recordatorio de que su voz no era solo para ella, sino para quienes no podían expresarse, para quienes habían perdido algo, para quienes temían la oscuridad. Leonardo la observaba desde la oficina principal, un edificio que ahora reflejaba más luz que cristal. No sonreía constantemente, no era una sonrisa fingida ni forzada, era verdadera, era libre. Era un reflejo de la paz que había empezado a encontrar después de tantos años de dolor,
de secretos y de silencio. Una noche, Clara volvió al mismo edificio donde todo había comenzado. El silencio del lugar era casi reverente, como si las paredes mismas guardaran memoria de cada emoción que se había vivido allí. Subió al escenario vacío, respirando profundo. Cada paso resonaba en el suelo, recordándole las noches de miedo, los papeles caídos, la primera sonrisa de Leonardo y la nota que había encontrado. Pero ahora el miedo no estaba, solo estaba la música y su voz, fuerte y clara, llenando el espacio vacío con esperanza. Comenzó a cantar. No había público, no había cámaras, solo ella y la memoria de todo lo vivido. Cada nota era un acto de liberación, cada pausa, un recordatorio de que la vida podía volver a ser hermosa después del dolor. Leonardo apareció al final del escenario en silencio. Se acercó lentamente, escuchando cada nota, sintiendo cada emoción que Clara transmitía. Cuando terminó la canción, el silencio llenó el teatro, pesado pero lleno de significado. Clara respiró hondo y miró a Leonardo. ¿Valió la pena?, preguntó suavemente, con una mezcla de cansancio y satisfacción. Leonardo sonrió, una sonrisa completa, real, sin miedo ni distancia. Perder el miedo, dijo, es el mejor negocio que he hecho en mi vida. Se quedaron allí un instante, escuchando el eco de la música, permitiendo que el pasado se desvaneciera y que el futuro se desplegara ante ellos. El mundo seguía afuera, con su caos y su prisa, pero dentro de aquel teatro vacío, la paz reinaba. La voz de Clara se había convertido en un símbolo de valentía, la sonrisa de Leonardo en un recordatorio de que incluso el corazón más cerrado podía volver a latir. La cámara imaginaria se aleja lentamente, mostrando el edificio iluminado, las calles de la ciudad y un cielo que empieza a despejarse después de años de tormenta. Y por primera vez en 20 años, el pasado dejó de cantar más fuerte que el futuro. El silencio se llenó de esperanza y la historia terminó, pero solo para comenzar de nuevo. Fin.